Shalom, shalom a todos. Shalom a los que están conectados y a los que se irán a conectar después, viendo grabado este estudio. Que Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a seguir con una serie que hemos venido teniendo ya hace unos par de meses. Hemos venido estudiando las enseñanzas y la vida de nuestro Maestro, Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Adón. Así que vamos a continuar con estas palabras de vida eterna. Y antes vamos a hacer una bendición por el estudio de su palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asot bedivrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos santifica con tus mandamientos y nos ordenaste a ocuparnos en el estudio de tu Torah. Gracias, Hashem. Gracias por darnos la oportunidad de poder reunirnos y escudriñar tu palabra. En el nombre de Yeshua. Amén. Vamos a irnos al capítulo 7 del libro de Mateo. Y vamos a irnos al versículo 7. Mateo 7, verso 7 en adelante, hasta el 11 vamos a leer en el día de hoy. Le damos lectura. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Vamos a leer hasta ahí. Bueno, la escritura aquí nos habla, comienza diciéndonos Yeshua, que el que pide, se le dará, el que busca, hallará, y al que llama, se le abrirá. Cuando hablamos de pedir, buscar y llamar, ¿cómo se pueden en lo práctico llevar a cabo estas tres cosas que hemos leído? Muchos comentaristas concuerdan en que todo esto se hace a través de la oración. A través de la oración uno pide al Señor, uno le busca y uno le llama. Lo que en hebreo viene a ser la tefilá. Vemos que ya capítulo anterior, capítulo 6, versículo 5 en adelante, ya nuestro Adón, Yeshua, habló de la oración. Ya nos enseñó que la oración debe ser sin hipocresía, porque hay muchos que oran para ser vistos, nos dice el Señor. Oran de pie, en la esquina. El Señor nos enseña que debemos orar con humildad. También nos enseñó una estructura, nos dio una estructura de cómo nosotros tenemos que hablarle a nuestro Señor. Dice que no hay que usar vanas repeticiones. Dice que hay que primero glorificar el nombre del Señor, santificar su nombre, bendecir su nombre, pedir que se haga su voluntad. Luego hay que pedirle al Señor nuestras necesidades, el pan de cada día. Dánoslo hoy, dice el Señor. También se le pide perdón por los pecados cometidos. Se le pide al Señor que nos libre del mal, de las tentaciones. Y se termina nuevamente dándole la gloria y la honra. Esa es la estructura que nos enseña nuestro Señor respecto a cómo se tiene que orar. Capítulo 6. Entonces vemos ahora que vuelve a mencionar respecto a la oración. ¿Por qué vuelve a mencionar respecto a la oración? Esto nos indica la importancia que tiene el orar, la importancia que tiene el comunicarnos con nuestro Dios. Por eso Yeshua aquí vuelve a tocar este tema.
la oración. Yo quisiera que pudiéramos ver un poquito respecto a esto que es la oración. Nosotros creemos que hay que guardar los mandamientos del Eterno, eso pregonamos, que hay que obedecer lo que el Señor dejó establecido. Entonces la pregunta es, la tefilá, la oración, ¿es un mandamiento? Si nosotros analizamos la Torá o el Humash, los 5 primeros libros de la Biblia, en ninguna parte nos vamos a encontrar con el mandamiento explícito o con la orden explícita de orar. Sin embargo, los comentaristas dicen que orar sí es un mandamiento. Entonces, la siguiente pregunta es, si orar es un mandamiento, ¿de dónde se desprende que hay que orar? Los sabios medievales, conocidos como los Rishonim, debatieron respecto si hay algún precepto que ordene orar a diario. Rambam comenta que es un precepto de la Torá orar a diario. ¿De dónde se desprende entonces esta idea de Éxodo 23-25, donde nos menciona que hay que servir al Eterno? También en Devarim, Deuteronomio 6:13, dice, temerás al Eterno tu Dios y le servirás. Si bien podemos ver que en estos versículos se menciona en forma general el deber de servir al Eterno, no nos está diciendo que hay que orar, se nos menciona que debemos servir a Dios. De esto entonces se alude que hay que orar, ya que los sabios entendieron el vocablo servir como orar. También podemos ver en el libro de Devarim, Deuteronomio 11:13, que hay que amar al Señor y servirle con todo el corazón. A lo que hay una pregunta en el tratado de Tanit 2a, dice, ¿cuál es el servicio que nosotros le podemos brindar al Eterno con el corazón? A través de la oración. Entonces, la oración en sí no es un mandamiento explícito en la Torá, pero concuerdan los comentaristas, los sabios, que cuando la Torá dice que hay que servir al Eterno con el corazón, para cumplir ese mandamiento de servir a Dios con el corazón, se hace a través de la oración. De esa manera nosotros cumplimos con servir al Eterno. Cada vez que nosotros oramos al Eterno, le estamos sirviendo con nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos cumplir la mitzvah de servir al Eterno con el corazón. Y el servicio a Dios tiene que ser todos los días. Todos los días del año nosotros tenemos que servir a nuestro Dios. ¿Cómo lo cumplimos entonces? Orando todos los días. Es un deber del Hijo de Dios orar, comunicarse con Dios, conversar con Dios, con nuestro Creador. Espero que me pueda ir explicando bien. Entonces, en una primera parte, mis hermanos, el orar es parte del servicio que le hacemos a nuestro Dios. Hay un comentarista llamado Rabbi Yosef Albo. Él escribe, no hay ninguna mitzvah que tenga efecto en todas las cosas más que la oración. La oración se pronuncia con el corazón, y así como el corazón es lo que le da la vida al cuerpo, y si el corazón está sano, también está sano todo el cuerpo.
Así es la oración. Por medio de una oración pronunciada con emoción y concentración, la persona se comunica con su Creador y se convierte en servidor del Eterno de corazón. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros todos los días hagamos tefilá, porque de esta manera estamos brindándole un servicio al Eterno. Y es lo que somos servidores de Él. La manera mínima en la cual nosotros podemos demostrar que somos sus servidores es todos los días orando, dándole las gracias por la vida, la salud, dándole gracias por poder respirar, bendiciendo su santo y glorioso nombre. Entonces, volvamos ahora al texto que nos convoca. Mateo 7:7 nos dice entonces que el que pide, vamos a buscarlo, lo vamos a leer para no equivocarnos. Dice, el que pedid, dice, y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Según los comentaristas, ellos dicen que aquí hay una intensidad progresiva que va de pedir a buscar y de buscar a llamar. Entonces, nuestro Adón aquí nos invita, nos llama a tener intensidad, pasión y persistencia en la oración. ¿Ok? Vemos entonces una intensidad progresiva. Nos habla primero de pedir, después nos habla de buscar y después de llamar. Dice un comentarista llamado Clarke, él comenta que pedir se tiene que hacer con confianza y con humildad. La persona que vaya a pedir algo al Eterno lo tiene que pedir confiando. Mateo capítulo 21, versículo 22 dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En el libro de Marcos, capítulo 11, verso 24, nos dice la Escritura, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, uno de los factores que tiene que tener la oración a la hora que nosotros pedimos algo, tenemos que confiar, tenemos que creer que el Eterno nos escucha y nos va a dar lo que estamos pidiendo, lo que estamos necesitando. Debemos confiar, debemos creer, pero también debemos ser humildes a la hora de pedir. Dice también este comentarista que a la hora de buscar, esto se hace con cuidado y con aplicación. Con cuidado y hay que ser aplicado. Y a la hora de llamar, esto se tiene que hacer con seriedad y perseverancia. ¿Ok? Entonces va aumentando la intensidad de nuestra oración. El Eterno valora cuando están estos factores. El Eterno valora cuando viene una persona y pide al Eterno y busca y le llama. Esto es lo que quiere el Eterno de nosotros. Esto es lo que nos enseña nuestro Adón, nuestro Mashiach, Yeshua. Y estos factores lo podemos ver en una oración muy famosa, la oración de Hannah. En español se conoce como Ana. Podemos ver que ella oró con estos factores. Ella oró con intensidad. Y dicen los comentaristas que desde que se creó el mundo, nadie llamó a Dios Adonai Tsebaot.
Señor de los ejércitos. Hasta que Hannah fue la primera que oró de esta manera. De esta oración que hizo esta mujer se aprenden muchas cosas, como por ejemplo, no orar en voz alta. Hay quienes prefieren orar en voz baja. Y esto concuerda con lo que enseñó nuestro Mashiach. Hay quienes oran para ser vistos. Entonces vemos que ella oró en voz baja, dice la Escritura, clamó con el corazón. Eso es lo que notan los comentaristas. Esta mujer oró con el corazón más que con su voz, con su boca, con el corazón. Y esto conllevó a que Elí, el Cohen Agadol de ese tiempo, el sumo sacerdote, pensara que esta mujer estaba ebria, ya que lloraba con una intensidad, lloraba a la vez, derramaba lágrimas delante del Señor y lo hacía con el corazón y en voz baja, dice la Escritura. Vemos también que la oración de Hannah era una oración con completa concentración. Era intensa, con concentración y era una oración desde el corazón. Esto es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Que cada vez que nos presentemos delante del Eterno, sea con intensidad, sea con confianza, con humildad, con cuidado, con seriedad, con perseverancia, y no para ser vistos, sin hipocresía. Esto es lo que podemos nosotros aprender respecto a esta gran herramienta que tenemos los hijos de Dios, que es la oración. Pero también podemos ver que hay oraciones que el Eterno no responde. Una oración puede tener varios de estos factores. Una oración puede tener súplica, puede haber lloro, pueden haber lágrimas, puede haber mucha concentración. Pero el Eterno también puede desechar esta oración. Vamos a ver ahora algunos puntitos en qué caso el Eterno desecha una oración. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, que nos enseña aquí en esta carta. Primera de Juan 5:14, dice la Escritura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, lo opuesto sería que si no pedimos conforme a su voluntad, Él no nos oirá. Y nosotros conocemos su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Dónde encontramos su voluntad? En la Torá. Torá significa instrucción. Ahí encontramos toda la voluntad de nuestro Dios, lo que a Él le agrada, lo que a Él no le agrada. Ahí encontramos la forma de poder nosotros santificarnos en la Torá del Eterno. Entonces, la oración que el Eterno desea es la oración que no está acorde a su Torá, a su voluntad. Cuando pedimos cosas fuera de la Torá, fuera de la voluntad del Eterno, nuestra oración no es escuchada, no es respondida. También vemos en el libro de Jacob, siguiendo esta misma idea, el libro de mal llamado Santiago, el libro de Jacob, capítulo 4, versículo 3, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, cuando pedimos para satisfacer nuestros deseos carnales, nuestra oración no es respondida, no es tomada en cuenta por el Eterno. En Isaías también podemos ver, Isaías capítulo 1, versículo 15.
Dice la Escritura, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces, vemos aquí que el Eterno le dice en este periodo de cuando estaba hablando el Eterno a través del profeta Isaías, el pueblo estaba en pecado, estaba en iniquidad, estaban apartados de la voluntad del Eterno. Entonces el Eterno dice, aunque multipliquen sus oraciones, yo no los oiré. Sus manos están manchadas, dice el Eterno. Dejen el pecado, dejen la iniquidad. Entonces, podemos orar mucho, podemos pelarnos las rodillas orando, pero si hay iniquidad, si hay pecado en nuestra vida, si hay una doble vida en nuestra vida, lamentablemente nuestra oración no va a ser oída por el Eterno. Por último, en Proverbios, hay muchos textos, pero vamos a tocar esto solamente. Proverbios 28:9, dice la Escritura, el que aparta su oído para no oír la Torá, su oración también es abominable. Nosotros esperamos que el Eterno nos oiga, pero también para que Él nos oiga, nosotros tenemos que oírle a Él. ¿Cómo podemos oírle? Escudriñando su Torá, escuchando Torá. Dice la Escritura aquí que si nosotros apartamos nuestro oído para no oír la Torá del Eterno, nuestra oración no es oída. Es como que el Eterno nos dijera, ustedes quieren que yo los escuche a ustedes, ustedes primero escúchenme a mí. ¿Okay? Si nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, que es la Torá, cada vez que se habla Torá y nosotros nos tapamos el oído o nos arrancamos de aquel lugar, nuestra oración es desechada por el Eterno. Que Él nos ayude, que Él tenga misericordia de nosotros y podamos tomarnos en serio todas estas cosas. Vemos entonces que el Eterno está presto. Él está presto para oír nuestro clamor. Él está ahí, Él quiere respondernos, Él quiere bendecirnos. Pero hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta para que Él nos escuche, Él nos bendiga y Él nos dé lo que le pedimos. Vamos a hacer un breve repaso de todas estas cosas. Hay que pedir con confianza, con humildad, hay que buscarle con cuidado, con aplicación, hay que llamarle con seriedad, con perseverancia, hay que conocer su Torá para poder pedir conforme a su voluntad, porque su voluntad es la Torá. No hay que pedir para satisfacer los deseos carnales. Para poder pedir, tengo que buscar la santidad. Para poder pedir y el Eterno me pueda dar lo que le estoy pidiendo, no tengo que apartar mi oído de escuchar Torá, no tengo que apartarme de estudiar Torá. Que el Eterno nos ayude. Ahora, si consideramos todos estos puntos a la hora de orar, el Señor responderá. Volvamos a Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Verso 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Si tomamos en cuenta estos factores y también que la oración es un servicio que le hacemos al Eterno con el corazón, el Eterno nos va a dar lo que necesitamos y aquí hace una comparación con nosotros, los que somos padres. Dice la Escritura, ¿qué padre le da a su hijo una piedra cuando el hijo le pide pan? Yo creo que ninguno de nosotros le vamos a dar una piedra a nuestros hijos cuando nos piden pan. Si nos piden pescado, no le daremos una serpiente. Dice el Señor, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿qué más yo? Tenemos que tener esa confianza, pero también tenemos que tener en consideración los factores a la hora de pedir. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos ayude. Tenemos al mejor patrón, al mejor jefe. Le servimos a un Elohim que paga a tiempo, que es fiel para pagar, es justo también a la hora de hacerlo. Así que confiemos en el Elohim que tenemos y bueno, podemos ver también algo que lo he mencionado antes y suena gracioso. Él, nuestro Adón, nuestro Señor, paga incluso hasta las horas extras. Bendito sea Él. El mejor jefe que podemos tener, nuestro Rey, nuestro Creador. Siempre, mi hermano, tenemos que orar, pero siempre también tenemos que escudriñar la Escritura, porque un error que se comete muchas veces es que se pide sin conocer lo que a Él le agrada. Ese es un error que cometemos muchas veces y después le preguntamos al Señor que por qué no nos responde, por qué no nos escucha nuestra plegaria. Consideremos estas cosas, mis hermanos, que el Eterno les bendiga. Cada uno de los que se pudieron haber conectado o a los que están escuchando este estudio regrabado. Que el Eterno les bendiga y ya nos encontraremos para una siguiente reflexión respecto a la vida y las enseñanzas de nuestro bendito Salvador Yeshua Hamashiach. Shalom, shalom, Lei Traot.